Este reproductor, durante esa vida viviendo juntas y la rutina, afectó mucho a Kate porque ella sí oía la radio y no encontraba ninguna señal por más que intentaba. Mickey demuestra mucho su miedo a salir. No sabe qué va a pasar, espera que alguien vaya a rescatarlas. Y Kate más de una vez ya ve claro que no quería estar así, que se había hartado y que quería salir. Quería buscar una vida. Y al principio logra convencerla a Mickey con la lástima, pero después, aunque Mickey se sentía culpable también de verla tan triste, era mayor el miedo. Y en un momento cuando Kate decide salir, aunque le pide, no la forza a quedarse, porque realmente no hay un egoísmo fuerte, o sea, no es una relación del todo codependiente, pero sí siente esa atadura. Ahora, el miedo llega a ser más fuerte y la deja ir, lo cual hace que Miki misma, además de sentirse sola, se culpe por dentro. Por eso, en el caso del anime, bueno, le grita a Taromaru, y más adelante voy a seguir con el caso de Taromaru. De hecho, lo que voy a hacer es compactar en un pequeño pedazo toda su cronología. Ahora, esta culpa es la que hace también que constantemente tenga flashbacks cuando se acostumbra a una rutina sola. Está recordando los momentos con Kay, las pláticas que tuvo, lo cual la van estresando y estresando cada vez más. En un momento podía soportarlo y tener más miedo afuera porque tenía ese apoyo emocional. Pero ahora sola, digamos que no tiene un contrapeso. Y eso es muy normal que pase en todos los individuos. Muchas veces se tiene que ver, por ejemplo, con la educación de los niños. Cuando los padres tratan de evitarles las situaciones dolorosas a las que se mete la vida, hasta que no se separan de los padres, pueden enfrentarse a ello. Es muy común que se diga que con los padres, bueno, no obedece y demás, al menos de que se haga un trabajo muy fuerte, eso tiene que ver con factores biológicos también. Pero, ¿por qué? Porque también hay cierta defensa que van a hacer los padres de ese sufrimiento. O por ejemplo, cuando una persona tiene una relación de pareja y tiene problemas, pero sabe manejar, cuando los tiene fuera de esa relación, ya no lo sabe manejar. ¿Por qué? Porque esa ancla que tenía anteriormente era la otra persona. Llevando toda esa carga solo, pues le es más difícil y termina detestando más estar encerrada, termina estresándose más por ello. Y ocurre que cuando oye al club de vida escolar entrar al supermercado y oye voces que están hablando coherentemente, no solo gemidos, trata de escapar, se da cuenta que sí hay veritas de luz frescas, o sea, se acaban de usar, entonces sabe que hay alguien ahí y trata de buscar quién es y que la salven. ¿Por qué obtiene esta valentía? Es más una forma de miedo. Incluso el miedo puede sernos muy útil cuando sabemos que tenemos que hacer algo, pero nos preocupa qué va a pasar al hacerlo. El miedo de no hacerlo puede volverse más fuerte y si lo hacemos intencionalmente, generamos que tomemos las acciones adecuadas a base de miedo. Y es lo que ocurrió en este caso, tomó la decisión adecuada de por fin salir a partir de un miedo más fuerte que era seguir con todo ese dolor, seguir con ese peso y esa soledad y no saber qué pueda pasar y ver que esta puede ser su última oportunidad de escapar y quizá de poder volver a ver a Kay. Ahora, cuando ella y Yuki se desmayan, es más por el estrés que ambas tuvieron y después usar las señales de alarma y todo. Ambas se estresan tanto que se desmayan. Un poco también conveniente al guión, si es cierto, no lo voy a negar, pero es la forma en la que se trata de justificar. Aunque realmente es muy poco creíble. Todavía en el caso de Yuki puede ser más o menos congruente, pero en el caso de Miki, al menos de que se haya golpeado, la verdad no tendría sentido por su personalidad, por lo que ha ido y por cómo actúa después,
que se haya desmayado. Ahora, cuando ella despierta, al principio actúa un poquito a la defensiva con Yuki. Esto se ve más en manga, no actúa así en el anime, pero esa postura un poquito defensiva, de duda, de sospecha, bueno, es un poco natural el miedo y a la confusión de no saber dónde está, de haberte despertado en un lugar extraño. Es un poco natural a la mayoría de las personas. En este caso, lo que uno podría esperar sería por la personalidad de Miki que sintiera más bien miedo o ansiedad, susto cuando reacciona en lugar de tratar de manera agresiva. Esto es porque, como demuestra después, trata de pensar que, si ve las cosas bien, pudiese haber sido un sueño, que realmente lo que ella recuerda no lo haya sido, no porque lo considera algo lógico, sino que es por la esperanza que tiene todavía de que eso falle. Y es algo que realmente ocurre muy frecuentemente, incluso cuando alguien tiene un sueño donde en la vida real está pasando por una situación bastante dolorosa para él y en el sueño es diferente. Por ejemplo, haber perdido una persona y volverla a ver en sueños puede tener duda y no saber si el sueño fue la realidad o aquello que estaba viendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el cerebro trata de buscar el lugar más agradable para él. De hecho, me sirve esto para darles un consejo. Algo que se dice que sobresalir de la zona de confort es un error cognitivo, lo cual hace que un camino que podría ser más fácil lo dificulta. ¿Por qué? Porque la naturaleza biológica es buscar la zona más agradable para uno. Confort no significa la zona de haraganería o de flojera, significa la zona de agrado, de comodidad, tal cual. Entonces, lo que es más efectivo es hacer algo que se llama ampliar la zona de confort o moverla. O sea, esas situaciones que te parecen desagradables o difíciles por lo que tengas que hacer para cierto fin, en vez de verlas como algo desagradable, verlas como algo cómodo o por lo menos aceptable, en lugar de verlo como algo que rechazarías. O si, por ejemplo, tu zona de interés implica trabajar mucho, irte a otro país, entonces enfoca ese lugar, esa meta como tu zona de confort, para que la actual ya no sea confortable, sea desagradable. Entonces tu mismo cerebro inmediatamente va a modificar todas tus actitudes, todas tus acciones para trabajar y conseguir esa meta que quieres. Ahora, retomando de nuevo el caso de Miki con Yuki. Ahora, algo muy curioso es que cuando se separa de Yuki y le encuentran husmeando, en este caso buscan más por miedo de que esté pasando y se ven a la defensiva Yuri y Kurumi, ella directamente levanta las manos así como si fuera arrestada. Esto es algo curioso porque podría ser innecesario, pero es parte de lo que mencionaba anteriormente, que ella toma decisiones conscientes demasiado rápido. Entonces se ve amenazada y directamente lo que hace es rendirse, pero se le ve muy tranquila y muy seria al hacerlo. No entra en pánico en este momento porque no tiene un peligro real. No está amenazada su vida como en el caso cuando salía corriendo por ver a los zombies. Por ello hay una gran diferencia. Ahora, ella le explica que ese club, cuál es la condición de Yuki y empieza a entender un poco de cuál es la situación. Pero no se convence tanto y no entiende del todo por qué actuar así con Yuki o qué es lo que realmente pasa. Y bueno, en ese momento que ya más o menos se va adaptando, entran y le dicen Mi-kun, lo cual enoja y se queja constantemente. ¿Por qué? Porque primero el Mi es una especie de apodo al abreviar Miki, como Mi, y al ser alguien que apenas conoce y no sentirse familiarizada, lo toma como demasiada confianza, como si fuera muy confianzuda, por eso siente esa incomodidad, por un lado.
Es como si te pusieran un apodo a alguien que acabas de conocer, que es tal cual lo que pasó. Y lo siendo una persona que le da miedo socializar o digamos muy introvertida, pues se siente más incómoda. Y hay otro aspecto. Kun es un honorífico para chicos. Yo sé que en algunos animes han visto que a algunas chicas se les refiere como Kun o ellas mismas se refieren así como Kun. Esto es porque no tiene que ver tanto con identidad, no voy a meterme en ese tema, sino que es más bien porque en ocasiones se refiere a que se sienten más rudas o más fuertes. Y hay incluso varias palabras que en el japonés se usan en juego en el caso de animes para expresar que un personaje se siente más rudo. En el caso de los personajes femeninos, por ejemplo, llamarse Boku, que significa yo, pero en masculino. Entonces es para eso, o para a veces hacerlo un poquito gracioso, porque es algo que no es normal ver en la vida común. Es como en el caso de nuestras caricaturas, cuando de pronto los personajes hacen algo raro de manera común, o tienen una voz chistosa, todo eso, o tienen algún tic nervioso. Ese tipo de funciones puede tener. O directamente el que haga una voz ruda, por ejemplo. Por ello, contamos dos factores que le incomodan bastante a Miki y le reclama el llamarle Mikon. Después, ella piensa en unirse al club